Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yaneri Bonifacio Maldonado, soy de la carrera de Ingeniería Industrial y les voy a presentar los tableros de control. Em, Tenemos como concepto que los tableros de control son el único medio por el cual la máquina puede comunicar información al operario sobre su estado interno y sobre su trabajo que está realizando. Estos tableros lo que hacen es comunicar a través de los sentidos del operario. Pueden ser la mayoría de veces visuales mediante luces, contadores, pantallas planas. También pueden utilizar el sentido auditivo, las campanas, voces grabadas y también los timbres. También otras veces, la mayoría usan los táctiles, que son elementos táctiles como las perillas de distintas formas, hasta grabado en braille, botones, palancas, etcétera. Estos tableros se clasifican con escalas cuantitativas, el cual muestra solo un valor aproximado en tendencia a un cambio frecuente. Un ejemplo de esto es en el coche, la luz de aceite, cuando le falta aceite, nos marca una luz que representa que el problema. También de escalas cuantitativas son aquellos en los que se muestra el valor cuantitativo, por ejemplo, la temperatura, la presión de la máquina, etcétera. También los índices de estados, esto lo muestra mediante un display, un elemento visual, eh, y refleja el estado o condición de la máquina. Los indicadores de alarma igual manejan un display y muestra lo que son las condiciones, en este caso de peligro o de inseguridad para el operador. Normalmente igual van acompañadas de un elemento auditivo, por ejemplo, un timbre o una campana, la cual alerta al operador. Las representaciones figurativas son representaciones gráficas, o sea, imágenes que envían un mensaje, por ejemplo, en la pantalla que aparezca un mensaje de peligro o de precaución. Las representaciones alfanuméricas, las cuales vienen igual en una pantalla, en un display de forma verbal y numérica. Esta ya muestra un mensaje más completo hacia el operador. Bueno, para diseñar esto, debemos entender que tiene funciones básicas para facilitar el trabajo al operador. El primero es, deben cumplir las funciones de activar y desactivar. Es importante esto, ya que para diseñar un control debemos considerar que debe ser de fácil control para el operador y de fácil entendimiento. También debe haber una fijación de valores discretos. Los valores discretos son más sencillos, son, por ejemplo, medidas o coordenadas, mientras que también debe tener fijación de valores continuos. Estos son más complejos. También se debe contar con un control ininterrumpido, es decir, el tablero siempre debe estar conectado a la máquina y debe hacer sus funciones siempre en todo momento que el operador lo necesite. Y por último, debe tener entrada de datos. Bueno, estos se clasifican, la entrada de datos se clasifican en discretas, como ya había mencionado, son más sencillas, son de activación, es decir, apagado, encendido, apagado y encendido de diferentes funciones de la máquina. También entrada de datos de igual simples, por ejemplo, coordenadas, etcétera, de ajuste. Y por otro lado están las continuas. Estas son de ajuste cuantitativo. Aquí ya se meten más medidas complejas y de controles continuos. Bueno, también puede tener nuestro tablero diferentes botones o accesorios para poder cumplir las funciones de manera más óptima y que el operador entienda para qué son cada una o qué función va a hacer. Si pulsamos, por ejemplo, un botón, jalamos una perilla.
Bueno, estos elementos son, por ejemplo, el botón pulsador manual, el cual es más sencillo, es un simple botón que hace una función, es rápido y, bueno, es de fácil acceso al operador. El botón pulsador de pie, este se usa comúnmente para cuando las manos del operador están ocupadas y se necesita un fácil acceso mediante las extremidades inferiores del operador, y estas pueden ser de dos o tres posiciones, es decir, puede haber más de un interruptor de pie. También están los interruptores de palanca. Estos se usan en operaciones que requieren alta velocidad y, pueden ser de dos o tres posiciones. Por ejemplo, en las licuadoras, algunas tienen la palanquita que incluso tienen dos o tres posiciones. Normalmente cuando son más de dos posiciones, tiende a haber algunos fallos en cuestión de operación. También puede tener un selector rotativo, el cual puede tener escala móvil o escala fija. Normalmente igual algunas licuadoras, otros modelos, tienen un selector en el cual tiene distintas velocidades. En ese caso, cuando tienen esas distintas velocidades marcadas, incluso cuando con el movimiento, se puede decir que es una escala fija. Por otro lado, tenemos las perillas, que son iguales selectores rotativos, pero en este caso no tienen escala. Podemos verlo en los estéreos, los cuales son continuos del movimiento y no tiene escala, simplemente es más o menos. También se le puede agregar volantes. Se usa estos más que nada para un control interrumpido. Normalmente se usa en los carros. Y también puede usarse en máquinas para la entrada de valores continuos. También existen las palancas, las cuales tienen muchas aplicaciones. Puede ser igual de encendido, de apagado, puede ser para, como en el coche, para velocidades, etcétera. Y puede tener también incluso un teclado para la entrada de datos, poniéndolo de forma más sencilla para que sea más práctico. Y hasta puede tener un ratón, un mouse, el que conocemos de la computadora, para igual desplazar los datos de acuerdo a las necesidades del usuario. Bueno, a continuación mostraré mi tablero. Bueno, este es mi diseño de tablero. Es para una máquina de mezcladora de cemento. Diseñé este modelo con una inclinación para que se le haga más cómodo al operador manejar la máquina. Cabe recalcar que a pesar de que lo forré con papel aluminio, es recomendable que el tablero de control sea de un color opaco para no dañar la vista del trabajador en jornadas largas de trabajo. Este tablero tiene distintos elementos. Primero que nada, lo que hice fue señalizar el tablero con divisiones negras para separar los diferentes procesos que hace la máquina. En este caso, tiene 4 procesos. Tiene el de agregados, el cual agrega cal y arena dentro del depósito de la máquina. Tiene el de cemento, el cual agrega el cemento de acuerdo a la cantidad que nosotros pongamos en balanza. También agrega el agua de acuerdo a una programación en una pantalla, y también lo que hace es mezclar todos los elementos depositados. Otro elemento importante que tiene es que agregué una llave para que el operador responsable de la máquina sea el único que pueda manejar esta, para evitar accidentes y para evitar que se dañe incluso la máquina por un mal uso. Agregué botones en estos dos procesos para facilitar el agregado de los distintos elementos de la mezcla en el depósito. Tiene cal, tiene arena por este lado, tiene el botón de abierto
y el botón de cerrado del compartimiento del tubo. También tiene un botón de sirena, esto para avisar a los demás operadores que la máquina está trabajando. En este caso, cuando vertimos cal o arena. Tenemos el botón de emergencia. Este botón es muy importante para evitar accidentes o actuar ante algunas circunstancias de manera rápida y segura. También le agregué los mismos botones de abierto, cerrado y sirena al de cemento. Posteriormente tenemos aquí el de agua. Tiene una pantalla con programación de forma continua, y tiene una pantallita donde muestra la cantidad de agua que programamos. Tiene un interruptor, el cual libera esta agua previamente programada. Después tenemos las perillas con escala fija y escala móvil. Esta para controlar el movimiento que hace la máquina al momento de que está mezclando los ingredientes. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias.